vez a todos, que Dios les bendiga. Soy de Costa Rica, pero ahora me encuentro acá por Guatemala, así que saludos a las personas de diferentes países y si hay de Guatemala, acá en su bello país nos encontramos en este momento, en unos días de misión por la zona de Jutiapa. Muy bien, estamos en este encuentro maravilloso, en esta iniciativa excelente de mis hermanos del Ministerio de Formación, Espíritu y Palabra, de esta comunidad también, llamado Actualización para Predicadores y Evangelizadores. Predicadores y evangelizadores son como dos palabras inseparables: predicación, evangelización. Porque el predicador, escuche muy bien, es ante todo un evangelizador. Y evangelizar, en esencia, es predicar. El predicador no es en sí un conferencista, no es un orador que habla bonito solamente. Es más que un profesional que habla en público. El predicador es ante todo un evangelizador, uno que presenta a Jesús en cualquier lugar, en cualquier ambiente, en cualquier público. Nos decía en una ocasión el cardenal Raniero Cantalamessa, y digo nos decía, no presumiendo, porque en el ministerio donde me encuentro eh, hemos tenido la gracia, el regalo de su cercanía y de su enseñanza en algunos momentos. Y en una enseñanza, el cardenal Raniero Cantalamessa, quien era el predicador anterior de la Casa Pontificia, predicador del Papa, nos decía que el corazón del ministerio de la predicación se encuentra en un versículo de San Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, donde escribe el apóstol: y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros nos presentamos ante ustedes como servidores en Cristo Jesús el Señor. Y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y cuando decimos como Señor, como aquel que es el dueño de todas las cosas, como aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como el mismo Jesús lo afirmó. ¿Recuerdan? Antes de su ascensión, nos dice San Mateo en el capítulo 28, versículo 18, dijo Jesús: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todos estamos llamados a predicar, pues todos estamos llamados a evangelizar. El modo en cómo Dios te llame a predicar puede ser distinto para cada uno, pero todos estamos llamados a predicar. A algunos sí, el Señor, el Espíritu Santo les da un don, un ministerio de la predicación, una gracia, podríamos decir, especial para predicar la palabra en la parroquia, en la ciudad, en la diócesis, en el país e incluso más allá, hacia todas las naciones. Puede ser que Dios se llame a predicar en la catequesis, en el servicio a los pobres, a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, a predicar y evangelizar desde tu profesión, en tu empresa o en la empresa donde laboras, desde tu trabajo, porque evangelizar no es un asunto de tarimas y escenarios, sino de almas. Y anótelo bien grande: de almas en el escenario del mundo, en el escenario del mundo donde se libra una gran batalla entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, por las almas.
almas que necesitan el amor de Dios, que necesitan y que buscan respuestas, que necesitan sanación y liberación real, verdadera, paz verdadera, que solo Jesús puede dar. Porque no hay otro, como diría Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos más que el nombre de Cristo Jesús. Existimos para evangelizar. Y hermanos y hermanas, esto es lo más hermoso a lo cual podemos dedicar la vida, desgastar la vida a la evangelización. No hay nada más hermoso para lo cual podamos existir que para evangelizar. Como dice el documento de Aparecida en el numeral 29, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha pasado en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Amén. No hay nada más grande. Evangelizar no es solo la misión más importante de la iglesia, es su única misión. Hay un documento de la iglesia llamado Evangelii Nuntiandi, Anuncio del Evangelio, esta exhortación del año 75, pero que sigue siendo muy actual, del Papa San Pablo VI, que todo predicador y evangelizador tiene que leer. Y yo creo que es necesario volver también a esta fuente en estos tiempos, porque Pablo VI fue un visionario de la evangelización. Y Pablo VI, en esta exhortación a la cual me voy a referir en algunos momentos, Evangelii Nuntiandi, Anuncio del Evangelio, en el numeral 14, dice: evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para ser canal del don de la gracia. Y fíjense que en esta misma exhortación, en el numeral 4, la iglesia, en ese momento, se hacía 3 preguntas, el Papa Pablo VI. 3 preguntas en el numeral 4, que hoy las leía y decía, pero estas preguntas creo que es necesario volver a hacerlas hoy, y sobre todo en este tema que estamos tratando, que ¿saben cuál es? Evangelización carismática. Es el tema que estamos y vamos a tratar, ¿ok? Y sobre todo en este tema. Y en el numeral 4 del Evangelii Nuntiandi, Pablo VI plantea 3 preguntas a manera de examen personal en el evangelizador, en el predicador, sea laico, sacerdote, a manera de examen para la iglesia, para los ministerios, para las comunidades. Y primer pregunta: ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? Segunda pregunta: ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente el hombre de hoy? Tercer pregunta que planteaba Pablo VI: ¿con qué métodos hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz? Fíjense que estas preguntas siguen siendo como actuales, pero me llama la atención y me detengo en este detalle, en que Pablo VI en cada pregunta relaciona el evangelio, la buena nueva, a 3 palabras. En la primera pregunta, a la palabra energía. En la segunda pregunta, a la palabra fuerza. En la tercera palabra, a la palabra, en la tercera pregunta, perdón, a la palabra poder. Y Pablo VI dice, habla de la energía del evangelio, de la fuerza del evangelio, del poder del evangelio. Y es que, incluso referirá
como a la fuerza, la energía, el poder escondido en el Evangelio. Yo creo que es necesario en nuestros días redescubrir esta energía, esta fuerza, este poder escondido en el Evangelio para evangelizar. Hay una fuerza, hay un poder en el Evangelio. Por eso San Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, en mayúscula, porque es fuerza de salvación para todo aquel que en él cree. ¿Y cuál es la fuerza del Evangelio? ¿A qué poder, qué fuerza se refiere acá Pablo VI y el apóstol San Pablo, que hablará muchas veces en esa línea, y les citaba Romanos 1:16? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese poder? Pues fíjense, hermanos, que no es otra fuerza, que no es otro poder que el mismo de Jesús, que el mismo poder y fuerza con el que Jesús predicó y evangelizó. Porque Jesús, dirá acá también Pablo VI en esta exhortación Evangelii Nuntiandi, en el numeral 7, dice Pablo VI, Jesús es el primer evangelizador. ¿Quién es el primer evangelizador? Diga ahí el nombre de Jesús, donde usted se encuentra. Jesús. No solo es el evangelio, sino el primer evangelizador. Mensaje y mensajero a la vez. Y así titula antes de este numeral, el numeral 7 del Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, Jesús, primer evangelizador y modelo de todo evangelizador. Y dirá el numeral 7, y leo textualmente, Jesús mismo, evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. De manera que si Jesús es el evangelio y a la vez el primer evangelizador y el modelo de todo evangelizador, hagámonos la siguiente pregunta, ¿ok? ¿Cómo evangelizó Jesús? ¿Cómo comunicó el mensaje del reino de Dios, del amor del Padre, que era el contenido de su predicación, el reino de Dios, el amor del Padre, la revelación de un Dios que es Padre? Y fíjense que la misma Evangelii Nuntiandi, la misma exhortación, nos responde a esta pregunta en el numeral 12. Numeral 12. Yo les voy dando los numerales, ojalá puedan descargarla ustedes de internet, se consigue ahí gratuitamente. Y el numeral 12 del Evangelii Nuntiandi responde a esta pregunta. ¿Cómo evangelizó Jesús? ¿Y cómo lo hizo Jesús? Numeral 12. Pero él, Jesús, realiza también esta proclamación del Evangelio por medio de innumerables signos que provocan estupor en las muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastran hacia él para verlo, escucharlo y dejarse transformar por él. Enfermos curados, agua convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y sobre todo su propia resurrección. Y en el centro de todo, el signo al que él atribuye una gran importancia, los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten en discípulos suyos, se reúnen en su nombre, en la gran comunidad de los que creen en él. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Fíjense, esta proclamación de salvación la hizo Jesús por medio de innumerables signos que atraían las muchedumbres para verlo, para escucharlo, para dejarse transformar por él. Y sobre todo a los pequeños, a los descartados, a los pecadores, a sus preferidos. ¿Qué les parece? Es decir, podríamos valga la redundancia, decir, Jesús evangelizó y predicó con el poder del Espíritu Santo, y esto significa
Jesús hizo una evangelización carismática. Esto es, con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa evangelización carismática. Significa con el poder del Espíritu Santo manifestado concretamente en los carismas. Y en ciertos carismas de los cuales, pues no voy a profundizar en cada uno porque sería imposible por el tiempo, pero hacer referencia. Y fíjense, hermanos, anote bien esto. El método evangelizador de Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo, aún en los tiempos actuales. El método evangelizador de Jesús no ha cambiado. Ciertamente Juan Pablo II nos llamó a una nueva evangelización, que no es sinónimo de un nuevo evangelio. El evangelio es el mismo. Jesús, el mismo de ayer, de hoy, de siempre, como dice Hebreos 13:8. Y nos habló de nueva evangelización en sus métodos, en su expresión, y nueva en su ardor. Y en esencia, aunque hayan nuevos métodos, aunque procuremos un nuevo lenguaje, de fondo, el método evangelizador de Jesús no ha cambiado. ¿Y cuál es el método evangelizador de Jesús? Bueno, podríamos mencionar varios textos, varios versículos bíblicos, pero les dejo dos referencias. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, para que usted lo lea, y cito Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38, en palabras de San Pedro, mientras predicaba en la casa de Cornelio, San Lucas recoge esta expresión, Hechos 10, 38. Y este Jesús, Dios Padre, lo ungió con Espíritu Santo y poder, y pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio, por el mal. ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo interesante aquí? Que como Jesús lo hizo, nos pide hacerlo. Nos envía a hacerlo. Y eso está clarísimo en el Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 12, nos dirá Jesús, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Y ustedes harán obras mayores. Ustedes, mis discípulos, y los discípulos que vendrán, porque les corresponderá evangelizar hasta los confines de la tierra. O en Juan capítulo 20, versículo 21, unas palabras que son para todos nosotros como iglesia, como bautizados, como sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Juan 20, 21, ¿recuerdan cuando aparece a los discípulos Jesús resucitado y soplando sobre ellos les dijo, reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió, yo los envío? Y eso es lo que se llama evangelización carismática. La evangelización carismática es aquella que se hace en la fuerza del Espíritu Santo, es aquella en la que se evidencian los signos que acompañan la predicación de la palabra, del evangelio, de la buena nueva. Lo que hace a una evangelización diferente de otra es si ésta se hace en el poder del Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu o en la sola fuerza humana, confiando en las solas capacidades humanas, intelectuales, en el propio conocimiento. El gran protagonista de la evangelización, nos diría Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en el numeral 75, el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Escuchen algunas palabras del Evangelii Nuntiandi, numeral 75, leo solo algunas frases. Dirá Pablo VI, no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la iglesia crece. Es el alma de esta iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús.
Él es quien hoy, al igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Las técnicas de la evangelización son buenas, diría Pablo VI, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. Nosotros vivimos un tiempo privilegiado del Espíritu. Por todas partes se trata de conocerlo mejor. Ahora bien, dirá también Pablo VI por acá, puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Y el Papa Francisco, ya en los tiempos actuales, nos regalaría la exhortación Evangelii Nuntiandi, anuncio de alegría del Evangelio, perdón, Evangelii Gaudium, ¿eh? Nos regalaría en su pontificado esta exhortación que yo conecto totalmente con la Evangelii Nuntiandi, con el espíritu del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio. Y en el numeral 259 quiero citarles estos fundamentos del magisterio, ¿verdad? Que son importantes. El numeral 259 del Evangelii Gaudium, Pablo VI, perdón, estoy con Pablo VI, Papa Francisco. Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 259 nos dice, evangelizadores con espíritu. Y fíjense que su pontificado, además de hacernos un llamado a ser evangelizadores alegres, por eso alegría del evangelio, y leerán en el numeral 1, diría el Papa Francisco, hacer un llamado a toda la iglesia a una nueva etapa evangelizadora caracterizada por la alegría, con alegría. Y esta alegría es fruto del Espíritu Santo en el corazón. Y por eso dirá más adelante, en el numeral 259, nos hará un llamado a ser evangelizadores con espíritu, Espíritu Santo. Y diría ahí el Papa Francisco, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, con parresía, en voz alta y en todo lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena nueva no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en su presencia. Evangelizadores con espíritu. Uno podría decir que la palabra en sí misma es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Y a pesar del instrumento de aquel que la comparte, la palabra en sí misma es eficaz, tiene poder. Pero este poder a la vez será menos eficaz, se verá como disminuido si el instrumento humano, si el canal no es un canal abierto al Espíritu Santo, que se deja transformar, renovar, santificar por Él. Si no parte el evangelizador de una experiencia de encuentro personal con Jesús, porque tú puedes ser experto en cristología sin conocer a Jesús. Si no se parte de una experiencia de ser llenos del Espíritu Santo.
Ahora, cuando decimos evangelización carismática, es una evangelización en la que se caracteriza por el ejercicio de los carismas. Y fíjense ustedes, hermanos, que Jesús mismo nos motivó a emplear este modelo y nos dio el mandato de seguirlo. El texto central, podríamos decir, que fundamenta esta expresión evangelización carismática es San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. ¿Recuerdan estas palabras de Jesús? Jesús les dijo: id por el mundo entero y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son, y atención a esto, estas son las señales que acompañarán a los que crean. ¿A los que qué? A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño, el mal no les hará ningún mal. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se curarán. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Creo que es un texto que hay que volver a mirar hoy con atención en los tiempos de hoy, en la nueva evangelización. Fíjense que el texto es clarísimo, ¿sí o no? Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación, y estos signos y estas señales acompañarán a los que crean. Aquí San Marcos recopilará lo siguiente de parte de Jesús: hablarán nuevas lenguas, expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se curarán, y el mal no podrá hacerles ningún daño, no tengan miedo. Pero a este texto de San Marcos, que todo evangelizador podríamos decir es importante mirar hoy con atención y ponernos delante de este texto y decir, mi evangelización refleja algo de esto. A través de mi servicio, de la evangelización, estoy viendo estos signos, es decir, estoy viendo realmente un resultado en las almas, en los corazones, la acción de Jesús, porque no es acción nuestra, sanando, liberando, convirtiendo, salvando vidas, restaurando vidas, sino, es duro decirlo, hermanos, pero muchas veces nuestra predicación es solo palabra. Puede ser solo palabra, o más bien palabrería. Y esto no se enojen conmigo. Esto es de San Pablo. En 1 Corintios 4:20, Pablo diría de una manera tajante: el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. 1 Corintios 4:20. ¿En qué poder? En el poder de Dios, en la manifestación de su amor, de un amor concreto. Por eso dirá 1 Juan 3:18 también, 1 Juan 3:18, no amen solamente de palabras, sino con hechos y según la verdad. Yo creo que es vital hoy en la evangelización volver al Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II, uno de los mayores aportes del Concilio Vaticano II, hermanos, que todo evangelizador tiene que conocer, sobre todo lean la Constitución Lumen Gentium, lean la Lumen Gentium, y les dejo de tarea, lean el numeral 12 del Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, numeral 12, y el Concilio Vaticano II volvería a traer a la Iglesia una visión, diríamos técnicamente, más neumatológica de la Iglesia, es decir,
el papel del Espíritu Santo en la iglesia, que estaba un poco olvidado. Por eso Santa Catalina de Siena le diría el divino desconocido. Por eso Santa Elena Guerra, que fue canonizada el 20 de octubre del año pasado y que es llamada apóstol del Espíritu Santo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, escribiéndole al Papa León XIII, haría un llamado a que es necesario volver al Espíritu Santo. Y en el Concilio Vaticano II se volvería a hacer un énfasis en este tema del Espíritu Santo y de los carismas. De los carismas, que está un poco como en el olvido durante incluso, así como lo escuchan, algunos siglos. El tema de los carismas del Espíritu Santo, de los dones carismáticos, como también se le llama, porque ustedes bien lo saben, no tengo que explicarlo acá a fondo. Están los dones de santificación, aquellos 7 dones que nos enseñaron desde el catecismo: temor de Dios, fortaleza, piedad, que son para ti, como ayuda del Espíritu Santo para tu camino de santidad. Y los dones carismáticos, que son gracias especiales que el Espíritu Santo da para el servicio común, para edificación de la iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, a cada cual, a cada uno se le otorga, se le da gratuitamente, no por méritos propios, la manifestación del Espíritu para provecho común. Y Pablo mencionará ahí seguidamente, hermanos, alguna lista de carismas, que ya voy a hacer referencia a ella rápidamente. Mencionará ahí el don de milagros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de curación, una fe capaz de obrar milagros, una fe que también le podríamos llamar carismática, el discernimiento de espíritus, y mencionará Pablo también por acá el don de lenguas y de interpretación. Son 9 carismas que menciona San Pablo ahí, que la iglesia ha llamado carismas extraordinarios. Encontrarán esta referencia en el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 799, numeral 800 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice: tanto los carismas ordinarios como extraordinarios son dados para servir a las necesidades de la iglesia, de todos los hombres y mujeres del mundo, y las necesidades del mundo, para la evangelización del mundo. Y cuando se habla de carismas ordinarios y extraordinarios, no es porque unos sean más importantes que otros, sino porque estos carismas generalmente que menciona Pablo aquí en 1 Corintios 12, del 7 al 11, se le llama extraordinarios porque son un poco, pues sí, vistosos, visibles, evidentes, incluso espectaculares. Ver una sanación, ver un milagro, que un ciego vuelve a ver, que un paralítico se levanta, pues claro, es una manifestación muy visible, muy evidente. Por eso carismas extraordinarios. Miren, yo les voy a dejar las notas, porque el tiempo no me va a dar. Lean del Magisterio de la Iglesia lo siguiente como tarea: Lumen Gentium, numeral 12, del Concilio Vaticano II. Lean la carta Iglesia Rejuvenece, una carta bellísima del dicasterio en el 2016 para la Congregación de la Doctrina y la Fe, en aquel momento el cardenal Müller. Carta Iglesia Rejuvenece, y lean el numeral 1 sobre todo, en relación a este tema, pero pueden leer toda la carta, sobre los dones carismáticos en la evangelización hoy. Lean el numeral 130 de la Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio del Papa Francisco. De este Evangelii Gaudium sí leo una parte que dice: el Espíritu Santo, Evangelii Gaudium 130, enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu, integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encausan en un impulso evangelizador. Evangelii Gaudium 130, perdón. Estos carismas que menciona San Pablo
en 1 Corintios 12, del 7 al 11, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de curación, de milagros, de fe, habla de un don de fe, de una fe carismática, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación. Estos carismas que menciona San Pablo ahí, que si nos detuviéramos a explicar uno por uno, bueno, tendría que haber un taller de carismas. Les quiero dejar esta idea, hermanos, esta idea central. Oiga bien, esos carismas que están ahí son manifestación del poder del Espíritu Santo. Son manifestación del poder de Jesús para provecho común. Y hay que hacernos esta pregunta, porque este texto a veces se omite en la iglesia. A veces algunos no quisieran toparse con él. Incluso, pues estos carismas, algunos de ellos siempre son como centro de discusión, de cierto debate, pero están ahí. Están ahí. ¿Por qué los pone San Pablo aquí? La pregunta clave es, ¿para qué son? ¿Qué lugar ocupan en la iglesia? No estoy hablando de un movimiento, de la iglesia. ¿Qué lugar ocupan? ¿Para qué son? Fíjense que les doy una respuesta no desde mi opinión personal, sino desde una... está en el magisterio de la iglesia, bien explicado, pero desde una voz autorizada. El padre Claudio Basevi, que falleció hace unos años, padre Claudio Basevi, un español experto en San Pablo, haciendo una exégesis de este capítulo 12 de 1 Corintios 12, cuando llega a estos versículos del 7 al 11, este sacerdote, repito, una voz muy autorizada en la iglesia, el padre Claudio Basevi, Basevi con B de bueno, y después V, para el que quiera buscar referencia, explicando este texto dice, este texto de 1 Corintios 12, del 7 al 11, hay que conectarlo con Marcos 16, 17. ¿Recuerdan lo que dice Marcos 16, 17? Estas señales acompañarán a los que crean. Pues agreguemos ahí, además de las que Jesús cita, y algunas relacionadas a este texto de Pablo, impondrán las manos sobre los enfermos, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, y dice el padre Claudio Basevi, agreguemos ahí, estas señales acompañarán a los que crean, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, curación, milagros, discernimiento de espíritus. Una fe mayor. Estos carismas son específicamente para acompañar la acción evangelizadora. Para eso son. Para ejercer una evangelización con la fuerza, con el poder de Jesús. No solo con palabras, sino dejando a Jesús actuar en nosotros y a través de nosotros. Jesús actuando en nosotros y a través de nosotros. A través de nosotros, viviendo nuestra identidad con Él, en Él como hijos de Dios, de donde fluye todo ministerio fructífero, como les van a explicar también en otro tema. Fíjense, hermanos, que esto no es idea mía. El Papa Francisco, yo les cito magisterio y palabra, en la exhortación, alégrense y regocíjense sobre la santidad en el mundo actual, en el numeral 18, dice el Papa Francisco que Jesús comparte su vida resucitada con nosotros. Hemos resucitado con Él, ¿sí o no? Hemos experimentado la vida en Él. En nosotros está, Romanos 8:11, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Habita en ti y habita en mí, Romanos 8:11. ¿Te puedes imaginar esto? En ti y en mí, por el bautismo y aún más por la confirmación, está el Espíritu Santo, Romanos 8:11, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos.
Por eso dice el Papa Francisco en la exhortación Alegres y regocíjense en el numeral 18, Jesús comparte su vida resucitada con nosotros. ¿Para qué? Para que a pesar de nuestra fragilidad y debilidad que experimentamos en este mundo, nuestra vida sea una demostración de su poder en acción. Una demostración de su poder en acción. Nuestra herencia como iglesia no es la debilidad en el sentido para evangelizar. Jesús no murió y resucitó para tener una iglesia sin poder. Jesús murió y resucitó para tener una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y así continuar su obra evangelizadora hasta su segunda venida, su obra de salvar las almas, como Él mismo lo hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para sanar los corazones heridos, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, a los oprimidos, para proclamar un tiempo de gracia del Señor. Y el espíritu de la nueva evangelización dirá también acá la exhortación alegres y regocíjense, numeral 33. Y esto ojalá lo puedan anotar en grande y lo puedan leer. Cuando yo leí estas palabras, por primera vez me impresionaron mucho y me alegraron mucho. Alégrense y regocíjense, exhortación alegres y regocíjense, numeral 33. Y dice el Papa Francisco, tomando estas palabras de una conferencia de obispos de África, la incluye en este documento, en el numeral 33, y oigan lo que dice. El espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. El empoderamiento de todos los bautizados. Para ser realmente luz y sal del mundo. ¿Qué le parece? No sé si lo repito más despacio. El espíritu de la nueva evangelización, agregaría el Papa Francisco para este tiempo, es el empoderamiento de todos los bautizados. ¿Cuántos aquí son bautizados? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Hay bautizados aquí? Levántela así con convicción. Yo soy un Pues cuando se bautizado. ¿Sí? descompone el molino, lo que se tiene Oiga, que cambiar es el molino. Todo si estuviera cilindros. acá en un encuentro presencial, diría en este momento, dígale al que tiene a su derecha o a su izquierda, el Señor te quiere empoderar. Eso es lo que dice el documento. El espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Una palabra muy conocida hoy, ¿no? Se habla del empoderamiento, empodérate, el empoderamiento de las mujeres, empodérate en la vida, saca el líder que hay en ti, empodérate. Empoderamiento es como tomar autoridad, es como creer lo que soy, lo que tengo, lo que he recibido. Hermanos, tarea, averigüemos qué hemos recibido en el bautismo, qué hemos recibido en la confirmación, qué hemos sido hechos desde los sacramentos de iniciación en la iglesia. Podría decir mucho. Si viviéramos eso, si nos creyéramos lo que hemos recibido en los sacramentos, no para tenerlo ahí guardadito, no para tenerlo ahí atesorado, estancado, sino para vivirlo y mucho para usarlo como instrumentos de Dios en el mundo, como discípulos misioneros, como evangelizadores, como predicadores. Diría el cardenal Raniero Cantalamessa el 8 de junio del 2019 de una manera muy profética, allá en Roma, en el aula Pablo VI, y tuve la oportunidad de estar ahí y escucharlo, y nunca olvido estas palabras que están documentadas. Del 8 de junio del 2019, el cardenal Raniero Cantalamessa dijo, en ninguna otra época como en la actual, hemos estado tan cerca o más cerca de volver a los hechos de los apóstoles. A aquellos, a la iglesia naciente, les tocó evangelizar el mundo precristiano. Y a nosotros nos toca evangelizar hoy el mundo postcristiano, que quiere sacar a Jesús, a Dios de la sociedad, destruir la familia, al hombre mismo y la mujer, en el diseño según Dios, etcétera.
Y Raniero Cantalamessa se preguntaba lo siguiente: ¿y cómo lo hicieron aquellos en la iglesia naciente, en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que llenaron el mundo conocido de Jesús? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y él mismo responde la pregunta. Yo creo que el secreto fue Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús les dijo: y recibirán el poder de lo alto, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Mis testigos. Cuando hablamos de los carismas, hermanos, esto requiere formación, sí. La gran catequesis de San Pablo sobre los carismas está en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Y la primera palabra que dice San Pablo es 1 Corintios 12:1, es: en cuanto a los dones espirituales, no quiero que estén en la ignorancia, porque de la ignorancia el demonio saca ganancia. Hay que formarse, por eso estamos aquí. Y esto requiere formación, sí, ciertamente. Todo este tema de los carismas, no solo desde el punto de vista doctrinal, bíblico, teológico, sino que creo que como es necesario hoy una formación práctica, porque los carismas son prácticos, son acciones del Espíritu, que requieren una formación y que requieren, sí, nuestra colaboración y una fe desde el discernimiento, pero un discernimiento dinámico, una fe atrevida. Porque cuando uno habla de los carismas siempre, y sobre todo estos carismas de la sanación, del discernimiento, de la palabra de sabiduría, de ciencia, de los milagros, siempre en todo lugar al que uno va a predicar, la pregunta es: ¿cómo sé que soy yo? ¿Seré yo o el Señor? ¿Será cosa mía o será de Dios? ¿Seré yo o el Señor? A mí me gusta decir esa pregunta: son los dos. Son los dos. El Señor diciéndote, el Espíritu Santo guiándote, moviéndote, y tú, sí, desde el discernimiento, actuando, haciendo. Solo así. Como dijo María en Juan 2:5, hagan lo que Él les diga. Y si haces lo que Jesús te dice, y si hacemos lo que Jesús nos dice, veremos lo que Él hace. Monseñor Carlos Talavera, muy conocido allá en Coatzacoalcos, México, un gran pionero de lo que es la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, decía en una ocasión: evangelizar es presentar a Jesús y dejarlo actuar. Presentar a Jesús y dejarlo actuar. Y precisamente los carismas nos capacitan para evangelizar presentando la persona de Jesús, no como alguien del pasado, sino como alguien vivo aquí y ahora. Es importante decir que esto de los carismas, ligados a la predicación y a la evangelización, y sobre todo cuando hablamos de la sanación, la liberación y todos estos carismas, que, ojo, yo soy del pensar que la sanación es inseparable de la predicación. Y la misma acción liberadora es inseparable de la predicación. Ayer Pepe explicó algo al respecto. Pero es importante decir que todo esto de los carismas no nos hace una especie de católico superior. Todo esto ejercido desde la humildad, desde la sencillez, desde un espíritu de comunión, además de que Dios da su gracia a los humildes y a los soberbios, ve desde lejos, como dice Santiago 4:6, con autenticidad. Lo carismático ni se esconde ni se presume, ni se esconde en una falsa humildad. No, a mí el Espíritu Santo no me ha dado dones, no me ha dado carismas, dicen algunos. No ofendas al Espíritu Santo, por Dios. Yo no sirvo para nada. No, eso no es humildad, eso es inutilidad. Lo carismático ni se esconde ni se presume. No es necesario andar presumiendo: yo sano, yo oro por los enfermos, yo tengo tal don, yo tengo tal carisma. Hay extremos, ¿no? Simplemente se vive desde el Espíritu de Jesús. Es un espíritu de humildad,
servicio y verdad y autenticidad. Al padre Emiliano Tardif, no sé si lo conocen, el padre Emiliano Tardif, que está en proceso de hacia los altares, es siervo de Dios, muy conocido en el mundo entero por su libro Jesús está vivo. Léanlo, se los recomiendo, búsquenlo. Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Si no lo ha leído, tiene que leerlo y volverlo a leer continuamente cada año. Jesús está vivo, un sacerdote con un carisma hermoso, de humildad, de sencillez y extraordinario de evangelización y de oración por los enfermos. Y el padre Emiliano Tardí le preguntaron en una ocasión: padre, ¿usted tiene el don de curación? Le hicieron esta pregunta. Y eso está documentado en el libro Jesús es el Mesías, de Pepe Prado y Emiliano Tardí. ¿Y saben cuál fue la respuesta del padre Tardí? Que si lo tenía, pues era notable, evidente. Pero su respuesta fue tan sabia, digna de un santo. Y el padre Emiliano Tardif no dijo ni siquiera: sí, yo tengo el don de curación. ¿Saben qué dijo? Solo dijo: yo sé que estoy llamado a evangelizar. Yo predico, oro, y Jesús es el que sana. Y así hemos logrado hacer un gran equipo. A los pocos días salió la nota en el diario, en aquellos años, en el periódico, que decía con titular grande: el padre Emiliano predica y ora y Jesús es el que sana. Y el padre Emiliano dice, con su humor que tenía: por fin alguien lo entiende, dice, por fin alguien lo entendió. Nuestra acción es evangelizar. Y los carismas son acciones del Espíritu en una persona y a través de una persona, acciones del Espíritu que he mencionado concretamente hablando de los carismas en ese contexto para la evangelización. Por supuesto, hablemos de la misericordia, de la compasión, de la bondad, de la cercanía al otro, del encarnarse en la realidad a los otros, de la caridad, claro que sí. Nada se contrapone, hermanos, en la vida espiritual. Yo sé que aquí no pasa, pero hay gente que le gusta estar contraponiendo las cosas en la iglesia. No, es que ¿para qué el don de milagros y sanación y de curación y todo eso? Lo que importa es la caridad. Claro, pero ¿por qué poner en guerra la caridad con los carismas? O en contraposición las cuestiones de la iglesia, ¿no? La iglesia es tan multiforme en su gracia, ¿sí o no? Tan rica. Y esa es la riqueza de la iglesia y esa es la comunión de la iglesia, la unidad en la diversidad en la unidad. Nada se contrapone, todo se complementa. Pablo pone la caridad en el centro, 1 Corintios 13, como el alma para ejercer los carismas. Porque sí, carismas sin caridad no conducen a la santidad, no conducen a la eternidad. Cuidado. Pero estos carismas existen para hacer una evangelización con poder, para hacer una evangelización eficaz. Estos carismas no son para algunos, no son para algunos y para otros no. Estos carismas, es importante decir, no son más importantes que otros. Estos carismas no son solo para un grupo o movimiento determinado, son para toda la iglesia, para todo aquel que se abra, que lo crea y que se disponga y que aprenda para evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, esto era lo natural en la iglesia. Podría seguir dándoles algunos textos bíblicos, les dejo unas referencias para que ustedes lo puedan leer. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Hechos capítulo 8, versículo 6 al 8. Les dejo esa referencia de los hechos de los apóstoles, que algunos biblistas dicen debiera llamarse hechos del Espíritu Santo. La iglesia naciente, el libro de la iglesia naciente se llama Hechos de los Apóstoles, porque eran discípulos, apóstoles, misioneros con hechos.
con hechos de Dios, con hechos del Espíritu. Ahora, hermanos, para ir llegando a una parte final, creo que la iglesia en estos tiempos, y lo veo por mucho lugar, está llegando a un redescubrimiento de su dimensión carismática. Cada vez son más los grupos, movimientos, personas en la iglesia que se están abriendo a la efusión del Espíritu, a la acción carismática. Yo he nacido en la renovación carismática católica, he hecho ahí todo mi camino. Ahora pues con mayor apertura y siempre a la iglesia, porque al final un verdadero carismático es aquel que valora, conoce, ama todos los carismas de la iglesia. Y escuchen bien, la iglesia es carismática. Es una de sus dimensiones esenciales. Lo podrán leer en la carta Iglesia Rejuvenece. Y creo que he visto y se está dando un mayor redescubrimiento de esta experiencia de los carismas en la iglesia. En muchos grupos, en muchas personas, sacerdotes, religiosos, religiosas. Y no estoy hablando aquí de un movimiento que es una corriente de gracia que ciertamente trajo mucho esta moción a la iglesia y creo que se está dando hoy y lo veo. Ahora, no sé cuál es tu visión de evangelización, de predicación hasta este momento. Ser solo un conferencista, ser solo un orador, hablar bonito, dar temas bonitos, para que después te digan, después del tema, qué lindo hablaste, qué bonita prédica, y la palmada en la espalda. En el Centro Espíritu y Palabra, y me encanta que sea un lema de ellos, que ellos resaltan. ¿Para qué es la predicación? Para la salvación de las almas. ¿Tú quieres ser predicador? Sé un evangelizador. El predicador es un evangelizador, porque predicar es evangelizar, y evangelizar es anunciar a Jesús, presentar a Jesús, no como un personaje del pasado, sino como alguien que está vivo, porque está vivo, y dejarlo actuar hoy. Fíjense que hermanos, esta evangelización carismática, abrirse a esto, ciertamente a veces no es sencillo. ¿En qué sentido? A veces traemos nuestras estructuras, nuestros esquemas, y el Papa Francisco lo diría en palabras sencillas, en la exhortación "Alégrense y regocíjense", en el numeral 133, diría el Papa Francisco: necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. Lo repito, necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. Este tema de los carismas siempre traen a algunos como un temor, como un miedo, a abrirse. Y también como un temor de salir de mi esquema, de estamos, si tenemos la tendencia, ¿no?, a apegarnos a nuestro método, a nuestro esquema, a nuestra forma, ¿sí o no? A cómo lo he hecho siempre, al siempre se ha hecho así. Y no es que está mal, hermanos, y aclaro, no están mal las técnicas, no están mal los métodos, no están mal los esquemas, no está mal nada de eso, para nada. Es necesario. La predicación no solo es un carisma, también es una ciencia que implica conocimiento, formación, y es también un arte que implica técnica, experiencia, prácticas de oratoria, metodología. Todo eso es bueno. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando dependo del método, cuando dependo del esquema, cuando dependo absolutamente de la forma, dejo de depender del Espíritu Santo. Entonces, no hay que tener miedo y hay que romper un poco el cálculo excesivo y seguir el empuje del Espíritu. Fíjense que yo inicié en esto en enero de 1998. Tenía 16 años cuando empecé en el servicio al Señor, cuando tuve
mi primera experiencia en un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática, el bautismo en el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu, que es un término eclesial, fusión del Espíritu, Catecismo de la Iglesia Católica 667 y 731, ahí aparece la expresión, como una experiencia de Pentecostés hoy, nuevo, actual. Y en enero de 1998 tuve esta experiencia, tenía 16 años, ahí comencé mi servicio, y desde el principio hubo un deseo muy grande de evangelizar, un ardor en el corazón, y pues seguí perseverando, caminando, y recuerdo que ese mismo año, cuando prediqué por primera vez, me dieron la oportunidad en el grupo jóvenes, yo no dije que no, dije que sí, aún con temor y temblor, y con los mismos nervios que a veces sigo experimentando hasta el día de hoy, y prediqué por primera vez, y desde ahí hasta ahora, que tengo 44 años. Y seguí como toda persona en el estudio, etcétera, en el camino de la vida. En octubre del 2010, después de un discernimiento, al sentir un llamado muy fuerte, tomé la decisión de servirle al Señor a tiempo completo en la evangelización. Desde octubre del 2010 a la actualidad, estoy a tiempo completo en la evangelización y la predicación en el ministerio. Y cuando tomo la decisión, después de más de un año de discernimiento, en aquel momento, pues predicaba aquí en el país, en la diócesis, tenía mucho servicio, tenía 29 años, y recuerdo que, pues, doy este paso. Yo tenía una idea, una visión del ministerio de la predicación, por influencias que venían en ese momento, que no es que están mal, y quiero aclararlo, lo que voy a decir es con mucho respeto, ¿de acuerdo? Es mi experiencia, mi vivencia, que tal vez le puede servir a alguno. Y pues yo tenía esa visión del predicador católico, de salir fuera del país, ojalá, de el predicador que, pues bien formado, sí, que prepara bien sus cosas, también con su buena presentación, con su saco, con su corbata. Y yo empecé a poner en mis redes, y yo ponía predicador católico y todo, y no es que está mal, ¿de acuerdo? No es que está mal. Les estoy diciendo mi experiencia. Porque en el fondo, en aquel momento, yo estaba experimentando como cierta vanidad. Me di cuenta después. Y qué importante es la intención en esto, hermanos. La intencionalidad. Si usted quiere ser un instrumento dócil del Espíritu Santo, del poder de Dios. La intención. ¿Cuál es la intención del corazón? La gloria de Dios, el bien de las almas. Porque una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. Y resulta que en el 2014 ya yo había comenzado a salir a predicar a Nicaragua, Honduras, así como en los países cercanos. Yo soy de Costa Rica. Y en el 2014 me invitan a predicar a México, a Zacatecas y a Aguascalientes. Y recuerdo que era un Pentecostés allá de la Renovación Carismática, y me invitan a México y yo me emociono. Yo soñaba algún día predicar en México. Y no está mal soñar, anhelar esas aventuras en el Señor. Pero yo tenía otra idea del ministerio. Y resulta que cuando me invitan a México, hasta me mandé a fabricar, a hacer un traje a la medida. Y de corte inglés. Cuando llego a Zacatecas, México, que era un Pentecostés en la diócesis, esos eventos de la renovación allá, multitudinario, y veo 5,000 personas y todo. Y les cuento lo siguiente. Llego al evento con mi traje nuevo, a la medida, de corte inglés, mis zapatos nuevos. Era mi primer vez en México. Yo, el gran predicador, ¿no? Francisco Javier. Pues resulta, hermanos, que cuando llego al evento no estaba solamente yo predicando, sino una hermana religiosa y un hermano más. Y cuando yo veo ese mover del Espíritu Santo en aquel lugar,
Me encuentro con una gente tan sencilla, pero me encuentro un mover del Espíritu tan fuerte, una ola del Espíritu tan fuerte que me revolcó. Literalmente, cuando yo veo aquella forma de predicar, cuando yo veo que empiezan a ocurrir esos milagros, sanaciones, sin mucho show, de manera real, verdadera, auténtica, notable, sin nadie buscando ser como un protagonista, el centro, sino se sentía ahí la gloria de Jesús. Miren, aquello fue un choque con pared, aquí en mi mente, en mi corazón. Yo dije, algo estoy haciendo mal. ¿Y saben qué? Al día siguiente, ¿cuál traje? Lo guardé. Y ese traje no lo volví a usar hasta el día de hoy. Además de que ya no me quedaría. Ya tengo 7 años de casado, así que imagínense. Ahora, ¿qué estoy diciendo? No es que está mal la presentación, bien personal de un predicador. Estoy hablando de las motivaciones interiores. Y ese día entendí que el traje no hace al predicador, sino el estar revestido de Cristo y del poder del Espíritu. Y ese día empecé a entender que no estaba llamado a ser un profesional de la predicación, sino un testigo del Evangelio. Un testigo de que Jesús está vivo. Porque el evangelizador es ante todo un testigo. Y como diría Pablo VI, el mundo contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, la frase completa es esa, es porque también son testigos. Ahí me avisan mis hermanos de coordinadores cómo estoy con el tiempo porque no tengo reloj aquí y yo me emociono, me entusiasmo. Hermano, sí, justamente estamos en el tiempo límite para terminar la ponencia. Muy bien. Gracias, Mateo. Así que terminemos con lo siguiente. En 2 minutos les dejo lo siguiente. Cómo ser un evangelizador con espíritu y a la vez como algo que les sirva de tarea, de alimento, de seguir profundizando. ¿Cómo es ser evangelizador con espíritus? ¿Cómo ser evangelizador, hacer una evangelización carismática con el poder del Espíritu Santo? Pues miren, hay que ir a los Hechos de los Apóstoles, basta ir al primer Pentecostés en Hechos 2, y ahí encontraremos algunas claves muy sencillas, poderosas y prácticas. Se las digo rápidamente. Hechos capítulo 2, aparece en escena Pedro, lleno del Espíritu Santo, que predica por primera vez. Y hace una predicación, una evangelización carismática. Les dejo las claves con el versículo bíblico, anótenlo bien. Hechos capítulo 2, versículo 4. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Clave número 1, es necesario vivir Pentecostés. Es necesario la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario vivir la efusión del Espíritu. ¿La has vivido? Una cosa es tener al Espíritu y otra que Él nos tenga a nosotros. Es una experiencia donde le permitimos al Espíritu reavivar las gracias ya recibidas en los sacramentos y nos abrimos a la vez a gracias nuevas, a fuerzas nuevas. 2, versículo 14. Versículo 14. Dice, Pedro se presentó junto con los 11 y levantó la voz y comienza a predicar. Segundo detalle, Pedro se presentó junto con los 11. No se presenta solo, sino como iglesia. Clave número 2, camina en comunidad. Los carismas son para el bien común, para la edificación de la iglesia, porque el bien común y la edificación de la iglesia es el carisma mayor. No camines solo, en comunidad, como iglesia, porque un predicador sin comunidad generalmente no tiene una buena finalidad. Número 3, versículo 17.
Pedro comienza a predicar y cita la palabra, y cita a Joel, y dice, lo que está pasando aquí es lo que anunció el profeta Joel. Se derramará mi espíritu, dijo el Señor, en la plenitud de los tiempos. Clave número 3 para hacer una evangelización carismática: predica la palabra de Dios, la palabra de Jesús, con espíritu profético. Predica la palabra, cree la palabra, porque la predicación viene de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Clave número 4, versículos 22 al 36 de Hechos 2. Clave número 4 de los versículos 22 al 36. Pedro en todos esos versículos predica a Jesús, muerto, crucificado, resucitado, glorificado, exaltado a la diestra del Padre. Hace un querigma, hace un anuncio de Jesús. Clave número 4, que es un evangelizador carismático: habla de Jesús, presenta a Jesús, anuncia a Jesús, predica a Jesús, que sea el centro de tu predicación, el objetivo, en todo lugar, con parresía, con creatividad, con astucia, con inteligencia, sí, pero predica a Jesús, anuncia a Jesús. Jesús es el centro de la predicación. Número 5, versículo 32 de Hechos 2. Número 5, Pedro dice dentro de su predicación: a este Jesús Dios Padre lo resucitó y nosotros somos testigos. Versículo 32 de Hechos 2. Clave número 5, un evangelizador carismático es un testigo. Es un testigo, es alguien que habla lo que ha vivido, lo que ha experimentado y lo que va viviendo continuamente en su servicio en la evangelización. ¿Eres testigo de Jesús? Un evangelizador carismático es un testigo de Jesús, no un reportero de Jesús. ¿Cuál es tu último testimonio? No solo de tu vida, sino de algo que el Señor ha hecho en tu evangelización, en tu predicación, en alguien, en la vida de alguien. ¿Cuál es el último testimonio? ¿Cuál es el último hecho del cual ha sido, de Jesús, del cual ha sido testigo? ¿Hace 20 años? ¿Hace 15 años? ¿O hace una semana? ¿O ayer? ¿Hoy? ¿Evangelizaste a alguien en la calle, en tu casa, en el trabajo? ¿Oraste por alguien? Testigo. Clave número 6, característica número 6, versículo 37. Cuando Pedro predicó, versículo 37, muchos con el corazón compungido dijeron: ¿qué debemos hacer? Con el corazón traspasado. Clave número 6, habla al corazón. Habla al corazón. El evangelizador carismático habla al corazón. Y clave número 7, versículo 43 de Hechos 2. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el nombre de Jesús. Como ya lo he explicado anteriormente, el evangelizador carismático ejercita los carismas. No tengas miedo a los carismas. No tengas miedo a abrirte a esta acción del Espíritu. Busca formarte, busca aprender, busca cómo, dónde abrirte a esta experiencia de una forma madura, real. Siete puntos desde aquella predicación de Pedro, y lo demás es el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 41. ¿Cuántos se convirtieron aquel día con aquella predicación de Pedro? 3,000. 3,000 con una predicación. A veces nosotros hacemos 3,000 predicaciones y no se convierte ni uno. ¿Qué falta? Poder del Espíritu. Evangelización carismática. Lo demás es el resultado. Se les unieron unos 3,000. Y la iglesia crecía, la iglesia se unía y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Seguirá diciendo el versículo 42, y se hacía una gran familia de hijos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, veremos cosas mayores, resultados grandes en la evangelización para gloria de Dios, siendo evangelizadores con espíritu, siendo evangelizadores abiertos a la acción santificadora y carismática del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Y gloria a Dios.